El suelo se movía rápido, teclados haciendo clic, teléfonos sonando, tacones golpeando la baldosa como una cuenta regresiva que nadie podía detener. Entonces Elestrin Vane dejó de caminar, justo en medio del pasillo. Se giró, señaló y todo quedó en silencio. Tú. La palabra impactó como una bofetada. Alaric Vance, no. Borra ese nombre. Yolanthe Thorne estaba al otro extremo del pasillo, ambas manos sujetando el mango de una fregona. Uniforme gris, cabello recogido, ojos que no revelaban nada. Se veía exactamente como alguien a quien nadie recordaría. Ese era el punto. Elestrin caminó hacia ella, lenta, deliberada. Cada golpe de tacón era una pequeña ejecución. Nadie se movió. Nadie habló porque todos en este piso ya conocían la regla tácita y visceral que mantenía a todos en sus puestos. Jamás te quedes junto a alguien que está perdiendo. Elestrin estiró la mano y arrancó la placa del pecho de Yolanthe sin preguntar. Dejó que cayera al suelo. Efecto inmediato, dijo Elestrin. Has terminado aquí. Yolanthe miró la placa. No la recogió. No se explicó. Levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Elestrin, no había pánico en ellos, ni lágrimas, ni labios temblorosos, solo una pregunta silenciosa, como un aliento contenido. ¿Estás segura? Elestrin soltó esa clase de risa, que significa que esta conversación ya ha terminado y se dio la vuelta. No tenía idea de que acababa de cometer el último error de su carrera, ninguna idea en absoluto. La notificación llegó a una pantalla primero, luego a otra, luego a 12 a la vez. El sonido de aquel suave triple repique que el sistema interno usaba para alertas prioritarias se propagó por el piso como una piedra lanzada en agua estancada. La gente se detuvo a mitad de una frase. La taza de café de alguien se congeló a mitad de camino a su boca. Espera, ¿esto es real? La voz pertenecía a Maris, una analista junior 2 filas atrás. No le preguntaba a nadie en particular. ¿Le preguntaba a la sala? Elestrin se giró. Su expresión aún no había cambiado. ¿Ahora qué? Nadie le respondió directamente. Simplemente siguieron mirando sus pantallas. Entonces, lentamente, uno por uno miraron a Yolanthe. No con desprecio esta vez. No con lástima. Con algo más cercano al pavor. Elestrin cruzó el piso en 6 pasos y se abrió paso frente al monitor más cercano. Agarró el ratón, desplazó la pantalla hacia arriba, leyó. 1 segundo. 2. La mueca burlona se disolvió. Desplazó hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo de nuevo, como si tal vez las palabras pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido, ¿verdad? 2 empleados trabajaron horas extendidas durante un periodo de 6 semanas. Nada de eso fue registrado. Nada de eso fue compensado. Una voz desde la fila de atrás, temblorosa pero clara. Nosotros lo informamos. Otra voz se unió. Nos dijiste que nos calláramos o que empezáramos a buscar nuevos trabajos. Elestrin giró bruscamente. Ustedes cállense. Todos simplemente cállense. Yolanthe bajó la voz. No fue un grito. Algo más pesado que un grito. La sala obedeció por completo. La boca de Elestrin seguía abierta, pero no salía nada. Yolanthe ladeó la cabeza ligeramente y la miró de la forma en que se mira algo que ya ha terminado. No fuiste expuesta porque cometieras errores, dijo ella. Dejó que el silencio se asentara por un momento. Fuiste expuesta porque creíste que nadie en este edificio se atrevería jamás a mirarte a los ojos. Nadie se movió, nadie respiró, y por primera vez desde que cruzaba esas puertas cada mañana con un uniforme gris, Yolanthe Thorne era la persona más alta de la sala. Abrió otro archivo. Correos electrónicos. Una cadena de ellos, con marcas de tiempo y entrelazados entre sí, que se remontaba a 14 meses atrás. Nombres, fechas, instrucciones específicas, por escrito. Un miembro del personal cerca de la puerta se inclinó y dijo suavemente, casi para sí mismo, ese es el sistema de correo interno real. No es una copia. Yolanthe no apartó los ojos de Elestrin. Tú lo escribiste. Tú lo enviaste. Tú firmaste cada uno de ellos. Elestrin sacudió la cabeza. Su voz se quebró en el borde. Yo no pretendía que llegara tan lejos. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. El silencio que siguió fue de ese tipo denso, el que llena una habitación como el agua. Y entonces, clic.
Cada monitor del piso cambió a la vez. Una sola línea apareció en todos ellos, texto blanco sobre un fondo oscuro. Acceso administrativo bloqueado. Alguien saltó de su silla. Espera, todo el sistema acaba de... ¿Qué? El Estrin se movió hacia la terminal más cercana. ¿Qué pasó? Anúlenlo. Que alguien lo anule ahora mismo. Solo una cuenta a nivel de junta directiva puede desbloquearlo, dijo Cassiano silenciosamente desde la esquina. No miró a Elestrin cuando lo dijo. Él estaba mirando a Yolanti. Yolanti permaneció completamente inmóvil. Sin explicación, sin expresión. La conmoción se movía más rápido que cualquier palabra. Elestrin miró a la izquierda, luego a la derecha, luego a la pantalla, luego a los rostros que le devolvían la mirada. Rostros que solían pertenecer a su piso, a su equipo, a su autoridad. Ninguno de ellos se veía igual. ¿Qué están haciendo? Su voz se estaba fracturando ahora. ¿Qué es esto? Yolanti la miró, calmada de una manera que era casi aterradora. Cerrando lo que rompiste. Elestrin se quedó en el centro del piso. Sin exceso, sin aliados, ninguna carta que jugar. Sus manos temblaban. Probablemente ella no lo sabía. Puedo explicar esto, dijo. Todo esto es más complicado de lo que parece. Y si tan solo me das una oportunidad para... Yolanti levantó una mano. No fue un gesto dramático, solo lo suficiente. Elestrin se detuvo a mitad de la frase. No lo estás perdiendo todo por mi causa, dijo Yolanti. Se acercó más. 2 pasos, lenta. Lo estás perdiendo por cómo trataste a las personas que decidiste que no importaban. Esa frase provocó algo. Algo visible. La mandíbula de Elestrin se tensó, luego se aflojó. El argumento que estaba construyendo en algún lugar detrás de sus ojos simplemente se desmoronó. Una empleada se puso de pie cerca de la ventana. Thalia. Había estado con la compañía por 4 años y nunca había levantado la voz en una reunión. Nos obligaste a cambiar los números, dijo Thalia. Nos dijiste que si documentábamos lo que realmente pasaba, seríamos sancionados. Otra voz. Odilon de contabilidad. Tengo los mensajes. Los enviaste desde tu línea directa, uno tras otro. Voces que habían sido tragadas durante meses, durante años, surgiendo de una en una. No rudosas, no dramáticas, solo verdaderas. Elestrin giró en un círculo lento, como si buscara a alguien que saliera en su defensa. La sala estaba en silencio, no el silencio de personas que tenían miedo, el silencio de personas que ya no lo tenían. La voz de Elestrin bajó a casi nada. Todos ustedes simplemente, todos se están volviendo contra mí a la vez. Esto está coordinado. Esto es, nadie se está volviendo contra ti, dijo Yolanti. Simplemente están diciendo finalmente lo que sucedió. Elestrin apretó los puños. Puedo arreglarlo. Si me dejas recuperar el acceso, puedo arreglarlo todo. Los pagos, los informes, todo. Yolanti la miró por un largo momento, el momento más largo en toda la sala. Algunas cosas se pueden arreglar, dijo ella. Pero algunas cosas no son problemas. Son consecuencias. Se giró hacia recursos humanos. Belisaria de recursos humanos había estado de pie cerca del fondo, con una carpeta en sus manos desde que el tercer correo apareció en pantalla. Ella dio un paso al frente ahora. La terminación es efectiva de inmediato, dijo. Su voz era firme. Por favor, revise y firme. Elestrin miró el papel. No, espera. Yo, solo espera. Todavía no. La voz de Yolanda. 2 palabras. Lo suficientemente frías para detenerlo todo. Sostuvo la mirada de Elestrin. Esto no termina aquí. Legal tiene el expediente completo. Cada documento alterado, cada pago retenido, cada instrucción grabada que diste para falsificar registros. Esto se manejará de acuerdo con la regulación. Elestrin se quedó inmóvil. Por primera vez en años no tenía absolutamente nada que decir. Firmó el papel. Caminó hacia el ascensor. Nadie la miró por mucho tiempo porque la historia ya había terminado incluso antes de que ella llegara a la puerta. El piso estaba en silencio. No el silencio de una sala conteniendo el aliento. Algo diferente. Algo que se sentía como el primer aire limpio después de mucho tiempo de aire viciado. Yolanti se giró para mirar a la sala. Sin podio. Sin título en un cordón al cuello. Solo una mujer en un uniforme gris
que aún no había recogido su placa del suelo. Sé por qué guardaron silencio, dijo ella. Algunas personas bajaron la mirada, no porque estuvieran de acuerdo con lo que estaba pasando, porque pensaron que no tenían otra opción. Dejó que eso calara. A partir de hoy la tienen. Y nadie en este edificio, ni en ningún edificio, tiene el derecho de quitarles eso de nuevo. Sin aplausos, sin momentos de triunfo cinematográfico. Solo personas. Algunas de ellas irguiéndose un poco más de lo que lo habían hecho hace una hora. Algunas de ellas haciendo contacto visual por primera vez en meses. Algunas de ellas decidiendo silenciosamente algo que no habían decidido antes. Yolanthe miró al piso una última vez. Luego caminó de regreso por el pasillo. El mismo pasillo que caminaba cada día. La misma luz fluorescente. El mismo sonido de teclas y monitores y el sistema de aire acondicionado zumbando tras las paredes. Todo se veía igual. Nada lo era. En el ascensor se detuvo. No se dio la vuelta. El poder no se trata de estar por encima de la gente, dijo. Su voz apenas alcanzó a los que estaban detrás. Se trata de lo que haces con él cuando estás al lado de alguien que no tiene ninguno. El ascensor se abrió. Él entró. Las puertas se cerraron. Y el piso permaneció inmóvil, no por miedo ni por confusión, sino porque cada persona en esa habitación estaba haciendo lo mismo en silencio al mismo tiempo, pensando en qué lado habían estado y qué iban a hacer de manera diferente ahora. La oficina se veía igual en los días que siguieron. Mismos escritorios, mismas luces, mismo ritmo, pero conversaciones que solían ser tragadas fueron habladas. Cosas que solían pasar de largo ante los ojos de la gente fueron nombradas. No porque todos de repente se volvieran valientes de la noche a la mañana, sino porque habían visto algo suceder. Habían visto a una mujer en uniforme gris pararse en medio de un piso donde nadie habría apostado por ella y negarse a desaparecer. Y una vez que ves eso, cambia la forma de verlo todo. Yolanthe no hizo ninguna declaración al respecto después, sin comunicados de prensa, sin discursos al personal reunido. Ella hizo lo que siempre hacía. Se presentó. Trabajó en el problema. Puso las cosas de vuelta donde pertenecían. Ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Porque esa es la cuestión sobre la verdadera autoridad. No necesita que la habitación se quede en silencio cuando entras. Se siente en lo que haces cuando la habitación es más ruidosa. Cuando todos están viendo a alguien perder. Cuando el movimiento seguro es mirar hacia otro lado. La placa seguía en el suelo cuando la encontraron a la mañana siguiente. Alguien la había colocado cuidadosamente en su escritorio. Sin nota, sin nombre. Solo eso. Algunas cosas no necesitan una explicación. Solo necesitan ser puestas de vuelta donde pertenecen. Las personas que nunca tuvieron que anunciar su poder siempre fueron las que más tenían. Y Yolanthe Thorne había estado en ese edificio todo el tiempo. Invisible hasta el día en que decidió no serlo.